Porque no hay ideas sin consecuencias. Para conocer es importante preguntar. Tampoco hay verdades absolutas. Y para conocer, estamos aquí conversando, vamos a conversar con Iván Restrepo, porque hay un tema que ha dividido un poco a la sociedad mexicana, que tiene que ver con una propuesta del nuevo gobierno en donde se han encontrado zonas de resistencia de gente cercana, digamos, al pensamiento de la izquierda. Y me llama mucho la atención, me da mucho gusto que estés con nosotros, Iván Restrepo, porque tu tema es la ecología y uno de los puntos, digamos, centrales del famoso Tren Maya tiene que ver con el mundo de la ecología. Bueno, no solo con el mundo de la ecología, sino con las poblaciones que viven en el área donde va el Tren Maya. Hay activistas importantes, fuertes, como Francisco Toledo, que se han mostrado opuestos a este proyecto. Bueno, en febrero pasado, precisamente con Francisco, tuve el privilegio de estar en la reunión de grupos indígenas que iban a analizar lo del corredor transísmico. Y al escucharlos a ellos te das cuenta de que, como suele ocurrir a los últimos que se consulta sobre una obra pública de la envergadura que tiene el corredor transísmico, es precisamente las comunidades indígenas. Son comunidades que han vivido ahí durante milenios, aisladas por un lado, de ellas, ¿no? Por un lado, y luego que tienen mala experiencia con los proyectos oficiales en donde se les dice que van a salir de la pobreza, que van a tener empleo, que la región va a aumentar su calidad de vida, y resulta que es todo lo contrario. Se convierten casi en esclavos, en el término moderno de la expresión, de las nuevas tendencias económicas. Y eso es lo que ocurre. Y estaban en contra en ese congreso. En el congreso fue impresionante, porque, bueno, Francisco no habló, estaba el doctor Salomón Naghmal, que ha estudiado muy bien todo el área, es un antropólogo reconocido mundialmente, y lo que más me llamó a mí la atención es que el gobierno está retomando un proyecto que es muy antiguo. Es un proyecto que Estados Unidos trató de llevar a cabo en el siglo XIX porque quería hacer un corredor cercano para unir el Golfo de México con el Pacífico. Esto no prosperó. No prosperó afortunadamente. Hubiéramos tenido no solo la frontera con él directamente en el norte, sino también que hubiéramos tenido intereses norteamericanos en la parte sur del país. Con Maximiliano volvió otra vez este proyecto a tratar de llevarse a cabo. Afortunadamente, don Benito Juárez dio cuenta del emperador a tiempo, y ese proyecto de hacer un canal de Panamá, diríamos ahora, se durmió un rato. Luego vinieron los ingleses, y esos durante el Porfiriato sí pudieron hacer lo que hoy tenemos, ese trazo ferroviario entre Coatzacoalcos y Salina Cruz. Cuando el Porfiriato concluyó y vino la revolución, vino un impasse, ya no se volvió a hablar nada del asunto, y retomó otra vez interés el gobierno en unir ambas partes de los océanos en la época de López Portillo. Con la suerte otra vez de que vino la crisis, no supimos administrar la abundancia y nos llevó patas de cabra, y entonces desapareció otra vez el proyecto. Y nuevamente volvió el Banco Mundial a insistir hace como 25 años con el proyecto, ya se llamaba Alfa Omega, y era un proyecto muy global, no solo para el transporte de mercancías, que es muy importante porque tenemos la posibilidad de unir a Japón, India, China y Estados Unidos, Suramérica, sino también con la posibilidad de sacar de la pobreza esa región, modernizarla, entre comillas, y por otro lado también explotar las enormes riquezas naturales que hay ahí.
Cuando tú hablas del el proceso de trazar una vía entre el Atlántico, entre el Golfo y el Pacífico, a veces piensas solamente en el petróleo, porque es lo que se conoce en Coatzacoalcos y en Salina Cruz. Pero es más que eso, muchísimo Exactamente, más. pero resulta que esta es una de las zonas con más riqueza natural que tiene el país, con áreas naturales, diría yo, únicas en América, como es Uspanapa, como es Chimalapa, ¿ves? Entonces ahí ya comienza a variar el tono de la propuesta para hacer un proyecto que yo llamaría una especie de canal de Panamá, pero de la modernidad y de la globalización. Entonces digamos que es un proyecto que nos viene del siglo XIX, que no ha podido cuajar, que se ha encaminado mucho, dices que ya hay un trazado, ya hay unas vías, y ¿por qué no, digamos, por qué no ha transitado, por qué no ha podido, no ha sido posible? Ahora, por ejemplo, muchos opositores al gobierno de Andrés Manuel López Obrador están, digamos, del otro lado, están diciendo que no se debe hacer, cuando en muchos momentos estoy seguro que estarían a favor de que se hiciera. Mira, aquí es que juegan varios factores. El primer factor es que tú no puedes echar a andar un proyecto, no puedes anunciar un proyecto si no tienes los elementos fundamentales para ver cuál va a ser el efecto que va a tener en la población y en el medio ambiente. Pero después de tantos intentos, ¿no hay un balance del impacto que tendría? Ese es uno de los problemas graves que yo le veo. Solo se ha visto la cuestión económica. La cuestión económica es impresionante. Pero, es decir, no solo respecto a la carga de mercancías. La carga de mercancías, si se hace este proyecto, va a aumentar 11 veces. Es una cosa increíblemente elevada, grande, de una dimensión que no ha visto esa región nunca. O sea, aumentaría 11 veces y afectaría, digamos, económicamente de manera positiva a toda esa región. Depende de qué entiendas tú de mejora positiva. A ver. Mira, yo tengo 2 experiencias sobre lo que es mejora positiva, una con grupos indígenas. Cuando yo estaba trabajando con grupos indígenas y comenzaba mi tarea ambiental, eché un discurso muy bonito sobre sacarlos de la pobreza y llevarle la modernidad. Y un indígena, Mayo, en Sonora, me dijo, oiga, ¿y usted nos ha preguntado qué es lo que nosotros queremos? Claro. Tuve que callar. Le dije, no, fíjese que eso es lo que me falta, por eso estoy aquí. Tuve que salirme por la tangente. Se me había olvidado preguntarle qué era lo que querían. Y la segunda experiencia es cuando los sismos. Hubo una mesa redonda en la universidad y nos invitaron a un grupo de expertos sobre la ciudad. Estaba Jorge Legorreta, lo coordinaba Alejandra Moreno Toscano, que era la responsable de rehabilitar la ciudad después de ese enorme sismo, y resulta que también estaban los de Tepito. Estaba un grupo cultural llamado Tepito Arte Acá, claro, con y ahí estamos nosotros pontificando sobre la ciudad y todas esas cosas. Y creo que fue Daniel Manrique, que nos dice, oiga, y nos han preguntado qué queremos nosotros, cómo vivimos nosotros. Ustedes están hablando aquí de una serie de edificios, de planes de reconstrucción, pero nos han preguntado qué es lo que nosotros queremos, cómo vivimos, cómo nos movemos en sociedad, cómo colaboramos a nivel de pequeñas unidades en una manzana, cómo funciona Tepito, La Guerrero. Y nos dimos cuenta que estábamos teorizando, que estábamos llevando adelante un proyecto que era bueno porque había que reconstruir la ciudad, pero sin preguntarle a ciertas áreas de la población qué era realmente lo que querían. Y aquí se nos olvidaba de que en Tepis y en La Guerrero la gente vive en comunidad. Sí, en barrios, es distinto a la del Valle o en la Condesa, donde si conocemos al vecino, nos saludamos y, en fin. Pero
En las zonas rurales, en las comunidades indígenas, la cosa es distinta. Tenemos que ir a un corte, Iván, y regresamos contigo. Les recuerdo que estamos con el doctor Iván Restrepo, acercándonos para entender todo lo que se está, digamos, pensando construir, todo lo que se está debatiendo sobre el famoso Tren Maya. Iván, nos dices que el principal problema de este proyecto... Bueno, de la unión... Transísmico. Del transísmico. El Mayo es allá en Yucatán, Campeche. Ok. No se ha consultado a las comunidades indígenas No. y ellas no lo quieren. No, no. No es que no lo quieran. Fíjate que hay una cosa muy interesante. Como no les han planteado el proyecto en la realidad, cuáles en realidad los beneficios que van a recibir y también el cambio que van a tener, las comunidades lo primero que dicen, no, un momentito, si ese corredor va a ir por nuestras comunidades y nuestros pueblos y va a afectar nuestra forma de vida, nuestros recursos naturales, si va a haber explotación de esos recursos naturales, ¿quién los va a hacer? ¿En no qué está medida? Considerado, digamos, no, las se comunidades. Supone que lo deben de tener considerados, porque aquí no solo es transportar carga, es explotación forestal, hay una enorme riqueza pesquera, ¿ves? Y hay otro factor que donde tocas inmediatamente, en donde tocas ese factor inmediatamente saltan las alarmas, que es la minería. Entonces, no es solo trazar, modernizar los 300 y pico de kilómetros que hay entre Coatzacoalcos y Salina Cruz, sino toda la red que esto implica hacia Campeche y hasta Yucatán, ¿ves? Y por supuesto Chiapas y Oaxaca. Yo te quería preguntar, entonces, estos mismos reparos tendríamos que considerarlos para la famosa ruta del Tren Maya. Ah, no, no solo, no, también, eso se une. Que no están considerados. No, y además se une, de alguna forma, ambos proyectos se unen. Yo estoy de acuerdo con el gobierno federal de que hay que sacar de la pobreza esas áreas. Son áreas con una enorme pobreza, algunas con miseria, algunas han logrado acabar un poco con el descontento social por la atracción que ha significado Cancún y el corredor Cancún-Tulum, desde el punto de vista turístico, que ha jalado mucha gente de Chiapas y de Oaxaca, de Campeche, de Tabasco y de Veracruz hacia los servicios en esta que es el polo turístico más importante del país. Pero las otras comunidades ahí están. Bueno, pero les ha funcionado, digamos, en muchos sentidos. Lo acabas de decir muy bien en el caso de Cancún. Yo tengo la impresión de que mucho descontento y esa lucha en contra de la pobreza de las comunidades indígenas se ha desactivado en buena parte porque han tenido la opción de ir a trabajar a Cancún. Se desactivó, pero ¿a qué van a trabajar a Cancún? Van de albañiles y hay que ver en qué condiciones trabajan los albañiles en la Riviera Maya. Da tristeza ver la explotación de la mano de obra. Pero la gente finalmente va porque necesitan y porque da un ingreso. Y hay enganchadores que llevan de Chiapas durante la semana a trabajar y luego los regresan. En el caso del Istmo, del transísmico, el grave problema es que un desarrollo de tal dimensión va a cambiar toda la fisonomía social, económica y comunal de quienes viven ahí. ¿No sería positivo eso? Es positivo si sabemos cómo lo vamos a hacer, con quién lo vamos a hacer. Tendría que ser con las comunidades. Si no lo haces con las comunidades, va a ser un grave problema y las comunidades van a estar cerradas a cualquier proyecto que se lleve a cabo en esa área. Te pongo el ejemplo de una comunidad, de una área que yo conozco muy bien, que es Chimalapas, y de otra que es Uxpanapa. Uxpanapa la destruimos para albergar ahí los colonos que desplazó una presa, la Miguel Alemán, entre Oaxaca y Veracruz. Fue un fracaso. Y
destruimos 100.000 hectáreas de selva alta. Ha sido uno de los crímenes ecológicos más grandes que ha tenido este país. Chimalapas son 600.000 hectáreas. Las pagaron los indígenas a la corona. ¿Ves? Y es una de las zonas, desde el punto de vista de recursos naturales, más importantes de América. Los indígenas, con toda razón, los chimas, como les llaman, dicen, un momentito, nosotros no queremos que la explotación que ha habido en otras áreas venga para acá. Somos los que mejor conocemos la naturaleza, los que mejor la hemos conservado, a pesar de todo, y debemos de saber en qué va a consistir la calidad de vida que nos ofrece el nuevo proyecto, en qué va a consistir el progreso y finalmente qué futuro vamos a tener. Porque uno de los efectos que tienen estas grandes obras es que digrega a la comunidad, las divide. Uno cree que las comunidades son, digamos, angelicales. No, también hay caciquismo, hay intereses políticos y económicos, bueno, la gente se corrompe. Entonces, esto puede traer una descomposición social y comunal que echa a perder lo que el gobierno quiere plantear como la solución de la pobreza, de la desigualdad, que es fundamental. Yo estoy de acuerdo con el proyecto en cuanto a que es un proyecto que debe elevar la calidad de vida de la población, crear empleo, ¿ves? Educación, mejoras fundamentales. Pero, aquí es donde viene el pero, hay que preguntarle a las poblaciones cómo quieren esa elevación de la calidad de vida, cómo ven ellos los proyectos que están planteados para transformar toda el área y además qué papel van a cumplir como actores fundamentales que son, porque han estado ahí desde muchísimo antes de que llegara Colón y se encontrara con América. Entonces hay que ver eso, tienen tradiciones que no han cambiado, las han adoptado un poco, pero siguen siendo tradiciones firmes y que se distinguen fundamentalmente por la unidad comunal. El sentido de comunidad. Tenemos que ir a un corte de nuevo, Iván, y estamos contigo. Iván, estamos en la última parte del programa. Me gustaría que así, con cosas muy claras, nos dijeras, que nos hicieras un inventario de lo que hay, sobre todo en la zona del Istmo, en algunas zonas del recorrido del Tren Maya, y también qué tendríamos que poner en la mesa con las comunidades originarias para que este proyecto, que parece que tendría mucho sentido, se llevara a cabo. Bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que esa región tiene un alto contenido de reservas fluviales. Hay ríos maravillosos que son fundamentales para el transporte de mercancías y además para irrigación. Luego tenemos las reservas de hidrocarburos. Son muy importantes las reservas que hay ahí. Hay algunas planicies de inundación que son fundamentales para la producción agropecuaria y hasta piscícola. Bueno, tenemos recursos pesqueros y forestales a pasto. Es una zona estratégica entre el Golfo de México y el Pacífico en cuanto a los mercados externos. Tenemos China, India y toda Asia, por un lado en el Pacífico, y por otro tenemos a Estados Unidos, la parte este de Estados Unidos y Sudamérica. Y por otro lado también tenemos lo que yo considero fundamental, que son sociedades rurales tradicionales con enormes muestras de pobreza y marginación. Combinar la riqueza con la pobreza tiene sus bemoles y hay que saberlo hacer. Claro. Y en el caso del transísmico, uno de los problemas que yo le veo es que existe una enorme descoordinación institucional para saber quién es el que va a tomar las decisiones
¿quién es la cabeza que va? ¿No hay una cabeza finalmente? Bueno, se supone que hay una cabeza, pero por ejemplo, un día el de Fonatur, el responsable de Fonatur, dice que los que se oponen al Tren Maya, por ejemplo, por supuesto al transísmico, son unos viejitos ecológicos, evidentemente refiriéndose al maestro Francisco Toledo, que ha encabezado la lucha. Por otro lado hay quién es el que va a traer las inversiones, otro quién va a hacer la infraestructura. Tú no le puedes llegar a una comunidad a plantearle todas estas cosas de una manera fragmentaria. Claro. Tienes que llegar con un plan maestro, claro, pero además diciéndoles qué opinan de este plan. Sí. ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo mejoramos? ¿Y quién va a ser el interlocutor de las comunidades? ¿Cómo vamos a llevar ahora que estamos en esta mesa de debate, cómo va a ser el debate entre ustedes y nosotros? Pero me sorprende que no existe esa coordinación, digamos, algo de lo que más se ha todos los días hay declaraciones. Sí. El que va a traer inversiones dice que va a ser una maravilla porque todo el mundo está interesado en invertir en el transísmico. El que tiene que ver con los recursos naturales todavía no ha dicho nada porque no hay todavía los estudios que muestren los efectos ambientales que va a haber con este enorme proyecto. Si es el desarrollo social, debía de haber ya por lo menos visos de cómo va a ser ese desarrollo social, en qué va a consistir, cómo se va a hacer. No hay. Si vamos a lo del empleo, a ver, hay suficiente mano de obra calificada, por ejemplo, para echar a andar todo eso, porque un indígena está enseñado a hacer sus cosas y de la noche a la mañana no lo vas a convertir en técnico. Bueno, ¿qué tipo de educación vamos a llevar ahí? ¿Ves? Se supone que debe ser una educación bilingüe, es decir, con las... Por ejemplo, un poco más sofisticada de lo normal. Nada de inglés, como creen que algunos teóricos debe ser la enseñanza en México en el futuro. En esa área, no. Ahí se hablan otros idiomas y lo hablan millones. Entonces hay que considerar también hasta eso, de cómo va a ser el tipo de educación. Y finalmente, pensar en el futuro. Ver todo este enorme desarrollo, este enorme proyecto, qué significa en el futuro para México. ¿Va a acabar realmente con la marginación o simplemente va a ser un gran desarrollo, un gran crecimiento económico sin desarrollo social, sin mejor calidad de vida, sin un ataque directo, efectivo a la injusticia social, a la desigualdad económica? ¿No está claro? Todavía no han planteado. No he visto un solo documento en donde diga con el transísmico la calidad de vida de la población afectada por estas obras va a ser de este tamaño. Y por otro lado, algo que es fundamental y que tenemos que pensar si en realidad estamos creyendo que el país debe respetar a sus poblaciones. ¿De qué manera vamos a evitar que estas poblaciones se desintegren y sea esta desintegración el final como comunidades? Eso ya lo hemos visto. Es un riesgo que va a pasar. Eso ya lo hemos visto en Estados Unidos con las reservas indígenas. Lo vimos en Canadá. El gobierno canadiense hace poco pidió perdón a las comunidades indígenas por el mal que les había hecho, llevándoles desarrollos, entre comillas, que los iba a beneficiar, y lo único que hubo ahí fue una debacle social, comunitaria, alcoholismo, la descomposición social y comunal. Eso lo tendrían que estar exponiendo desde ahora, en el sentido de cómo es que vamos a evitar todas estas tragedias que ya se han dado en otras partes del país cuando ha habido grandes obras que dicen van a sacar de la pobreza a las comunidades. Tendría que ser en constante diálogo con las comunidades. Si no lo haces con las comunidades, dialogando y escuchándolas, uno lamentablemente, Javier, desde la Ciudad de México, vemos el resto del país en términos muy colonialistas, y lo vemos no solo desde el punto de vista político, desde el punto de vista de los funcionarios,
sino también desde el punto de vista de la academia, de los científicos, de los investigadores. Creemos que tenemos la razón y la verdad, y resulta que cuando llegamos ahí y nos inmiscuimos tantito en el medio en que esa sociedad vive, comunal, tradicional, te das cuenta que en vez de llegar a enseñar, vas a llegar a aprender. Y es donde tenemos que cambiar el modelo. Tenemos que ir a aprender de las comunidades antes de creernos que les llevamos la verdad, el progreso, el desarrollo, y porque al final de cuentas, por la experiencia que hay en México, cuando hemos hablado de desarrollo, lo único que hemos llevado es más pobreza y más desigualdad. En términos globales, puede que haya mejores carreteras, mejores casas, vías de comunicación entre un pueblo y otro, pero también llegan la comida chatarra, también llegan... La diabetes con la comida chatarra. Por supuesto, en fin, se rompen los modos tradicionales de relacionarse ellos con la naturaleza, de utilizarla en medicina, en las comidas, en cuidar los recursos naturales, en fin, es un desafío muy grande y creo que el gobierno debería tomar esto en cuenta antes de dar a conocer, que todavía no se conoce, entre otras cosas, el gran proyecto para el corredor transísmico. Muchísimas gracias, Iván, por darnos luz y ponernos tantas dudas en la cabeza que no hemos resuelto como sociedad, tampoco como gobierno, sobre todo este plan que tiene que ver con esa zona del país que está muy depauperada, pero que podríamos agudizar la pobreza si no lo hacemos de una manera correcta, y yo creo que eso es lo que no se pretende. Creo que es lo que tenemos que hacer y abrir el debate con los factores fundamentales de este crecimiento, de este desarrollo, que son las comunidades locales. Totalmente de acuerdo. Muchísimas gracias y gracias a usted por acompañarnos aquí. Los esperamos el próximo lunes a las 9 de la noche en Debate 22, porque siempre hay más cosas entre el cielo y la tierra que las que imaginamos.